busque en este capítulo, por favor, perdón, esta carta, busque el capítulo 10. El capítulo número 10 de la carta a los Hebreos. Y toda nuestra atención va a estar dirigida sobre el versículo 19 al 22. Al 22. Lo tenemos. Carta a los Hebreos, Hebrews chapter 10, Hebreos capítulo 10, versículo 19. Y leemos la palabra de Dios, que nos dice de esta manera: así que, hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, esto es, de su carne, y teniendo un gran sacerdote sobre la casa de Dios, acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura. Hasta ahí nomás, hasta ahí nomás. Oremos, digámosle: Señor, nos presentamos delante de usted, Padre, con toda reverencia, Señor, reconociendo su grandeza, Padre. Y le venimos a rogar e implorar, mi Dios, que tenga misericordia de nosotros. Y ya que le pedimos, Señor, que nos hable, que nos instruya, y que su palabra, Señor, pueda una vez más instruirnos, hablarnos, y que usted pueda llevar a cabo la obra suya en los corazones nuestros. Le ruego, Señor, le imploro, tenga misericordia de nosotros. Y todo eso se lo pedimos a usted, para que usted y solamente de usted reciba la gloria, la honra. Padre, lo pedimos todo esto solamente por medio de Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén, amén, amén. Tome su lugar, por favor. Quisiera hablar de cómo vencer los obstáculos de la oración. La manera de vencer los obstáculos de la oración. El Señor en Lucas 18:1 nos dijo que debemos de orar siempre y no desmayar. Así dice Lucas 18:1. O sea que los hombres, dice el Señor, los cristianos, su pueblo, debemos de orar siempre y no desmayar. O sea que la alternativa a la oración es el desmayar. Si no se ora, desmayamos, porque la vida en este mundo no es fácil. Y sabemos eso porque la Biblia nunca nos promete una vida fácil. Jamás vamos a hallar una promesa: la vida será fácil. Los únicos que prometen vidas fáciles son las sectas, pero la Biblia nunca promete una vida fácil. Y la única manera en que un cristiano puede vivir con éxito, triunfante, feliz, es por medio de la oración. Es por medio de la oración. Vuelvo a repetir, la vida no es fácil, tiene muchas dificultades, muchos problemas, muchas crisis. Y entonces, para yo poder, como cristiano, vivir feliz, triunfantemente en medio de las adversidades, es por medio de la oración, o sea, por medio del contacto con Dios, por medio del contacto con Dios. Por lo cual, si ese es el elemento que yo necesito para poder vivir feliz, triunfantemente, exitosamente, debo de saber cómo orar. Debo de saber cómo es que se ora, porque es el método, es el medio que me otorga esa fuerza, ese vigor, ese poder para vivir exitosa y triunfantemente en medio de las adversidades. Les digo eso porque
Eso es lo que este escritor procura escribirle a los hebreos. Los hebreos están viviendo momentos muy difíciles a los cuales él les está escribiendo. Están pasando momentos muy duros, muy difíciles. Y pues entonces él les va de alguna manera a animar y a instruir a cómo pueden o cómo se debe de orar para poder tener esa vida triunfante en medio de las adversidades que ellos están pasando. Ellos están pasando momentos difíciles, por lo cual él les escribe como para instruirlos, para animarlos, para enseñarles acerca de la manera en que se puede orar. Porque la oración no es fácil. Orar no es fácil. Si alguien le ha dicho a usted que orar es fácil, es porque nunca ha orado. La oración es de lo más difícil que hay. Es más, aquí entre nosotros, ¿cuál es su experiencia con la oración? ¿Cuál es su experiencia? Dirías, no, es fácil, pastor, es fácil. Si usted dice que es fácil, es porque nunca ha orado. Porque la oración verdadera no es fácil. La verdadera oración es difícil. To pray is hard. It's true prayer. Por eso es que la gente mejor opta por rezos y como el Señor las llamó, vanas repeticiones. Porque es más fácil repetir un montón de frases de oraciones, porque orar verdaderamente es duro. Es duro, cuesta. Tiene muchos obstáculos, es difícil. Aún los mismos discípulos entuvieron esto. Esto es difícil porque miraban cómo el Señor oraba, cómo madrugaba todos los días a orar, que ellos dijeron, no sabemos cómo orar. Señor, enséñanos a orar. Enséñanos, porque esto de orar cuesta, es difícil. Y entonces el escritor a los hebreos, él está consciente. Estos están pasando por momentos difíciles, de aprietos, de dificultades. Y lo más seguro es que se van a descuidar de su vida de oración. Y por eso él les escribe esta porción de alguna manera, motivándolos, animándolos, instruyéndolos a cómo pueden orar, a cómo pueden vencer los obstáculos de la verdadera oración. Entonces esta porción que leímos nos enseña cómo vencer los obstáculos de la oración. Cómo vencer los obstáculos de la oración. Cómo se vencen. Ahora, para saber cómo se vencen, primero debemos de conocer los obstáculos. ¿Cuáles son los obstáculos de la oración? ¿Cuáles son los obstáculos? Aquí él menciona tres. Él menciona tres obstáculos que tiene la oración, que la complica, que la hace difícil, por lo cual la oración es difícil, no es de todos. Él menciona en la porción que leímos tres obstáculos y al final veremos cómo se vencen esos obstáculos. Ahora, ¿cuáles son los obstáculos de la oración? ¿Cuáles son? ¿Cuáles son los obstáculos? Número 1. La oración significa, aquí va, entrar en la presencia de Dios. La oración significa entrar en la presencia de Dios. Dice Hebreos 10:19, hermanos, teniendo libertad, ¿para qué? ¿Qué dice? ¿Para qué? Para entrar. ¿Para entrar a dónde? Él les está diciendo, hermanos, la oración para nosotros significa entrar en el lugar santísimo. ¿Por qué les menciona a ellos el lugar santísimo? Porque ellos son hebreos. Ellos entienden ese lenguaje. Tal vez para usted y para mí que somos gentiles, pero ellos saben lo que significa entrar en el lugar santísimo, porque ellos tenían un gran templo que estaba dividido por secciones. Y cada sección estaba dividido por un velo.
el primer lugar era un lugar donde entraban todos, gentiles y judíos. Ahí se llama el patio exterior donde podían entrar todos. Pero ahí había un velo que dividía esa sección a otra sección donde solamente podían entrar los judíos. ¿Estamos entendiendo? Solo los judíos podían entrar, solo los judíos. Y hay otra sección que también lo divide otro velo. Y a esa sección solamente podían entrar los sacerdotes. Y los sacerdotes entraban con sus ofrendas. Pero después había otra cortina, otro velo. O sea que hay una sección. Y al final hay última sección dividida por un velo. Y ese lugar se conocía como el lugar santísimo. Y a este lugar santísimo solo se le permitía a un hombre llamado el sumo sacerdote entrar a ese lugar una vez por año. Y él entraba una vez al año, el sacerdote, sumo sacerdote, a este lugar tan sagrado, el lugar más santo de todos. ¿Por qué? Porque en ese lugar es donde moraba Dios. En ese lugar santísimo es donde moraba la Shekinah de Dios, la gloria de Dios en ese lugar, en el lugar santísimo. Y ese lugar entraba el sumo sacerdote. Y es ahí donde él entraba una vez por el año con un sacrificio por el pecado de todo el pueblo. Pero ese día que entraba el sumo sacerdote, todos estaban con miedo. Todo el pueblo estaba aterrorizado, con pavor, con temor. ¿Será que sale vivo? ¿Será que sale? Porque él entraba con el sacrificio por el pecado de todos ellos. Y ellos tenían miedo porque él estaba entrando ese día, un día al año estaba entrando a este lugar santísimo. Y ellos todos se quedaban afuera espantados, llenos de miedo, de temor, de terror. ¿Será que va a salir? ¿Será que va a ver? Hasta que de repente se escuchaban unas campanillas. Porque a sus vestiduras se le ponían al final campanillas. Y cuando ellos escuchaban las campanillas, está vivo. Porque las campanillas significaban que había movimiento y significaba que estaba vivo. Y si está vivo es porque Dios aceptó la ofrenda, Dios aceptó el sacrificio. Y una vez más tenemos los pecados cubiertos por un año entero. Y entonces las campanillas les traía a ellos ese alivio. Dios aceptó el sacrificio, Dios aceptó la ofrenda del sumo sacerdote. Y un año más tenemos todos nuestros pecados cubiertos. Pero era un pavor ese día. Para ellos era un pavor. ¿Será que los acepta? Y todos se quedaban así todos, porque ellos sabían que ese lugar era santo. ¿Qué acabamos de cantar ahorita que lo cantamos? ¿Qué acabamos de cantar? Que Él es santo, santo, santo por siempre. Dios es un Dios santo. Dios es un Dios justo. Él es un Dios recto. Él es un Dios puro, santo y recto. Y que debido a su naturaleza, santo, 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 Él debe de castigar el pecado. Por su naturaleza demanda, requiere castigar el pecado, castigar al pecado. Y por eso entrar al lugar santísimo, el santo de los santos, esto era un pavor, esto era un miedo, esto era un temor grande de entrar a ese lugar. No se entraba ahí con libertad, se entraba con una especie de miedo. ¿Será que salgo vivo? Porque está el santo de los santos y yo llego para ver si acepta mi ofrenda por los pecados. ¿Estamos entendiendo? Estamos entrando ante la presencia del Dios santo, que es el juez de toda la tierra. El escritor de los Hebreos está diciendo: esto es la oración. La oración no es solamente ponerse de rodillas, Padre, te doy gracias. Eso no es la oración, ponerse de rodillas y decir unas palabritas. La oración es entrar al lugar
¿Cómo dice? La oración no es una palabra repetida también, Señor. No dice el escritor diciendo, la oración es difícil, es complicada, es difícil porque estamos entrando al lugar santísimo. O sea, estamos entrando ante la presencia del Dios vivo, del Dios santo, del Dios todopoderoso, el Dios que abomina por su naturaleza. Él abomina, ¿el qué? ¿Qué abomina Dios? El pecado. Él les recuerda en Hebreos 12:28, le dice, hemos recibido un reino inconmovible, tengamos gratitud y mediante ella sirvamos a Dios, agradándole con temor y con reverencia, porque nuestro Dios es fuego consumidor. Entonces la oración es difícil. ¿Por qué es difícil la oración? Porque según Hebreos estamos entrando a qué lugar, no al patio, no al segundo, no al tercero, estamos entrando al mismo lugar santísimo. Entonces eso es duro, eso es difícil, de entrar a este lugar donde habita la santidad de Dios. El Dios que es luz y en Él no hay tinieblas. Es difícil. ¿Cómo se hace eso? ¿Cómo se entra a este lugar santísimo? Con esta tremenda barrera que hay, ¿cómo le hacemos? Bueno, hermanos, esta es la primera obstáculo. Hay dos más. Si eso no fue suficiente, vienen más obstáculos. La oración significa entrar al lugar santísimo. Y oiga lo que dice, versículo 22, que nos da otra situación difícil, otro obstáculo, el 22, póngame el 22. Acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, purificados los corazones. ¿De qué dice? Para entrar aquí dice, asegúrense de trabajar con su conciencia. Porque el momento que usted entra al lugar santísimo, la conciencia se activa. Y la conciencia no es nuestra amiga. La conciencia nos condena. El momento que yo entro al lugar santísimo, me comienzo a sentir indigno. Me comienzo a sentir como que no estoy apto. Porque mi conciencia me comienza a apuntar. Mi propia conciencia me apunta. Mi propia conciencia me está hablando y me está diciendo, ¿qué haces aquí? ¿Tú orando? ¿Are you serious? La misma conciencia lo comienza como que a redarguir a uno. La misma conciencia, nunca oras y ahora vas a orar. La misma conciencia le comienza a decir, ahora que estás en problemado, ahora sí oras. Pero cuando todo te estaba yendo bien, no orabas. La misma conciencia nos comienza a decir, eres un hipócrita. Nunca oras y ahora vas a orar. Ahora, ¿por qué no lo haces regularmente? ¿Por qué no oras? Y si oro una vez al día, ¿por qué no oras 2 veces al día? O sea, la misma conciencia comienza como que a hundirnos, a hacernos sentir como indignos. Me pongo de rodillas y comienza mi conciencia a atacarme. Me comienza a recordar todos mis pecados. Mi propia conciencia me recuerda de todos mis pecados. Entonces, ¿cómo lidio con mi conciencia que me recuerda? Óigame, Salmo 51. ¿Han leído Salmo 51? Ese lo escribió David cuando había pecado gravemente. Había hecho un pecado grave. Había cometido adulterio y había cometido asesinato. Y oiga lo que él dice en el Salmo 51, verso 3. Yo reconozco mis rebeliones, yo las reconozco. Mi pecado está siempre delante de mí. Está hablando de su conciencia que constantemente le recordaba, David, ya vas a orar. Mujeriego, mira cómo eres. Mira lo que hiciste con esa mujer, mira lo que hiciste con ese hombre. O sea, imagínense su conciencia, cómo le recordaba.
cómo su conciencia lo atormentaba de lo que él había hecho. Y por eso él dice en el Salmo 51, versículo 1: ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia, conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones. Lávame, lávame más y más de mi maldad y límpiame ¿de qué? De mi pecado, límpiame, porque mi conciencia me está hundiendo. Mi propia conciencia me está hundiendo, me está condenando. Mi conciencia me condena. Y por eso no se puede orar fácilmente, porque como que hay una batalla con la propia conciencia. Y por eso el escritor de los Hebreos toca la conciencia, porque él sabe que hay que purificar la conciencia, porque ella nos va a ser un obstáculo. ¿Estamos entendiendo? O sea, la oración es mucho más que de hacer rodillas, unas palabritas. No, la oración es entrar al lugar santísimo. Inmediatamente que entro, mi conciencia se activa y me recuerda todos mis pecados. Me dice: tú eres hipócrita. Me dice, o me recuerda mis pecados. Se comienza una batalla con la conciencia. Y eso no es todo. Hay otra cosa que él menciona aquí. Otro obstáculo. ¿Cuál es el otro? Versículo 22. Purificados los corazones de mala conciencia. ¿Y qué dice al finalizar? Y lavados los cuerpos con agua pura. ¿Qué significa esto? Lavado los cuerpos con agua pura. Está hablando del sentimiento que vamos a tener al entrar al lugar santísimo. Nos vamos a sentir inmundos. Nos vamos a sentir impuros. Inmediatamente que uno entra al lugar santísimo, hay una sensación mía de mi impureza, de mi inmundicia. Comienzo a sentir la culpa de mi pecado. Es lo que se llama la contaminación del pecado. Uno se siente completamente inmundo. Cuando me doy cuenta de la presencia de Dios, inmediatamente me doy cuenta de mi inmundicia, de mi pecado. La presencia de Dios es lo que hace. Dios es luz. Dios es luz. Y cuando su luz brilla sobre mí, ¿sabe qué comienzo a ver? ¿Qué comienzo a ver en mi vida? Cuando su luz brilla, todas mis manchas. Si las luces están apagadas, no se da cuenta uno que todo manchado. Prende la luz, híjole, todas manchas. Cuando la luz de Dios se prende sobre tu vida, escuche, voy a decir algo. No solo te muestra lo terrible que son nuestros hechos. No. Te muestra la maldad de tu corazón. No sé si están entendiendo. Oiga las palabras del salmista, a ver si me entiende. Voy a tratar de ser breve, pero para que me entienda. Salmo 51, versículo 7. Le dice el salmista: purifícame, Señor, seré limpio, lávame, seré más blanco que la nieve. Hazme oír gozo, alegría, se recrearán los huesos que has abatido. Esconde tu rostro de mis pecados, borra todas mis maldades. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro. ¿Por qué está orando así David? No solo por el hecho, sino ¿cómo es posible que me gustó hacer eso? ¿Cómo es posible que me deleité pecando? ¿Cómo es posible que me deleité haciendo el mal? ¿Cómo es posible que yo quise hacer lo que hice? Que me acosté con esa mujer, mandé a matar. ¿Cómo es posible que mi corazón deseó eso? O sea, no está hablando del hecho, está hablando del hecho de que su propio corazón planeó, diseñó, hizo lo que está hablando de la maldad del corazón humano. No entiendo cómo es posible, Señor.
No entiendo cómo es que tan mal radica en mí. Y por eso es que él dice, ya con eso entiendo, en pecado me concibió mi madre. Ya entiendo que el pecado no es algo externo, el pecado es algo interno. Que me deleito, que hago lo que hago. David está diciendo, estoy podrido. David está diciendo, estoy podrido. Nací en pecado, fui formado en iniquidad. Por eso límpiame, Señor. Límpiame, purifícame. Y si fuere posible, crea en mí. ¿Cómo le dice? Un corazón nuevo. Si es posible, porque este corazón que tengo está echado a perder. Este corazón está más torcido que los caminos esos que vemos afuera. Estoy chueco. Estos pies míos, en vez de ir por el camino derecho, se tuercen. Señor, crea en mí un corazón puro, límpiame. O sea, que la presencia de Dios le mostró la inmundicia, la maldad de su cuerpo, de su vida, de su alma, de su corazón. Estamos entendiendo, mis amados hermanos. Cuando el profeta Isaías, no sé si se recuerda, cuando él vio la gloria de Dios allá en Isaías capítulo 6, y él vio al Señor sentado en su trono y vio la gloria de Dios y los querubines que cantaban santo, santo, santo. Y inmediatamente el profeta Isaías dijo estas palabras, Isaías 6:5: ay de mí, que soy un hombre muerto, que siendo hombre inmundo de labios, que habita en medio de labios inmundos, mis ojos han visto al Rey. Isaías era un hombre santo, pero cuando vio la santidad de Dios, dijo, ay de mí. ¿Se recuerdan cuando Pedro tuvo la pesca milagrosa? ¿Han leído cuando el Señor hizo una pesca milagrosa? Que el Pedro se la pasó toda la noche pescando y no pudo, y el Señor va y en un instante tiene una pesca milagrosa. ¿Se recuerdan ese pasaje? Pedro le dice, cuando mira eso, apártate de mí, que soy un hombre. ¿Un hombre qué? Pecador. Jesús no le dijo nada del pecado. Léalo por favor. Jesús no mencionó pecado, simplemente la manifestación del poder del Señor, la manifestación de la gloria del Señor lo hizo ver las manchas de su pecado, de su corazón. Por eso le dice, apártate de mí, apártate de mí, que soy un hombre pecador. Orar no es fácil, porque estás entrando al lugar santísimo. No es solamente tirarse de rodillas y unas palabritas. No, orar verdaderamente es entrar al lugar santísimo. Y cuando entras, la conciencia y el cuerpo, la inmundicia, ¿cómo venzo todo esto? ¿Qué se debe de hacer para orar verdaderamente con tantos obstáculos? Eso es lo que el pasaje me está tratando de enseñar. ¿Cómo se vence? Porque debo de orar. La oración es vital para mi vida. La oración es esencial para mi vida. La oración es necesaria para mantenerme vital, fuerte. ¿Cómo le hago? ¿Cómo le hago? Dos cosas menciona. Los obstáculos, entender que es un lugar santísimo, entender que la conciencia nos va a condenar, entender que la inmundicia nuestra se va a mostrar. Entonces, ¿qué hago? ¿Cómo se vence? Esta palabra que me gustó mucho, versículo dice el 19, perdón, el 22. Acerquémonos con un corazón que dice, ¿qué se requiere para poder vencer los obstáculos de la oración? ¿Qué se requiere? Dice, se requiere sinceridad, certeza, confianza. Si quieren orar de una manera efectiva, que Dios los escuche, asegúrense que son sinceros. O sea, otra palabra para decir sincero es honestos. Sean honestos. Si no son honestos, si no son sinceros, la oración es imposible. Porque con Dios no se puede jugar.
No lo intente, no lo intente, mejor no ore, porque con Dios no se puede orar si usted no es sincero. Si usted no es honesto y ora, lo que está haciendo es hablando con usted mismo, pero con Dios no está hablando. Si usted está siendo insincero con Dios, deshonesto con Dios y dice que está orando, no está orando, está hablando consigo mismo. No se puede hablar con Dios si uno no es sincero. No se puede. Oiga lo que dice Hebreos 4:12. La palabra de Dios es viva, es eficaz y más cortante que cualquier espada de dos filos. Penetra hasta lo más profundo del alma y del espíritu, hasta la médula de los huesos. Juzga los pensamientos, las intenciones del corazón. Versículo 13, ninguna cosa creada, oh my God, dice, escapa de la vista de Dios. Todo está al descubierto, todo está expuesto a los ojos de aquel a quien un día vamos a tener que rendirles. Por eso el escritor a los hebreos dice, si quieren orar efectivamente, tienen que ser sinceros. Porque Él lo sabe todo. Todo está desnudo, todo está abierto a su vista. Él ama la verdad en lo íntimo. Él ama la verdad a lo íntimo. Por eso, mis amados, el que quiere orar de manera verdaderamente tiene que ser sincero, tiene que ser honesto con Dios. A los hombres podemos engañar, pero a Dios no podemos engañar. Lo voy a repetir, a los hombres podemos engañar, los podemos ocultar, así como David lo hizo, pero con Dios no se puede. No se puede fingir. No se puede fingir, no se puede aparentar que todo está bien. Él ama, ¿verdad? Y Él está viendo lo íntimo. Él conoce cada secreto, cada hecho. Él lo conoce todo. Y por eso el escritor dice, quieren orar efectivamente, sean honestos, sean sinceros, sean abiertos con Dios, no escondan, no tapen, no jueguen con Él, no traten de aprender una clase y son otra. Dice, sean sinceros, Él lo sabe todo. Entonces dice el escritor, quieren ser efectivos en su oración, quieren tener una oración que vence los obstáculos. El primer paso para vencer los obstáculos es la sinceridad. Es la sinceridad. Pero no es todo. Hace falta algo más. La sinceridad es buena y es necesaria, pero no es todo. Él menciona otra cosa. Aquí terminamos. Hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, esto es, de su carne. ¿Qué dice aquí el escritor? ¿Qué dice? Bueno, le está hablando a los hebreos que parece ser que ellos estaban olvidando de esto y estaban regresando a lo antiguo. Estaban regresando a la ley de Moisés, estaban regresando, queriendo regresar a las leyes, a los sacerdotes humanos, regresar a lo antiguo del Antiguo Testamento, a lo que Dios ha dicho en el Antiguo Testamento. Y Él viene y dice, no, eso es antiguo. Hoy Dios nos ha abierto un nuevo camino. Hoy Dios nos ha abierto un nuevo camino. Eso estuvo bueno por un tiempo, pero ya no volvamos a lo antiguo. Hoy tenemos que ir a Dios por el nuevo camino. El nuevo camino. Ya lo antiguo quedó atrás. Hoy tenemos un nuevo camino para poder llegar ante la presencia de Dios. Y este camino nuevo es mucho mejor. Porque este sacerdote que tenemos hoy es eterno. Los sacerdotes del antiguo, ellos morían y morían y morían. Este no muere, este vive para siempre. Este está a la diestra de Dios Padre. Este está intercediendo todos los días por nosotros. Él no llevó la sangre de machos cabríos. Él no llevó la sangre de becerros. Él llevó su propia sangre al Padre y el Padre la aceptó, por eso se levantó de los muertos al tercer día. Este es el camino nuevo. No tenemos que ir a lo antiguo, tenemos este mejor camino que nos lleva directo, a la presencia de Dios. ¿Estamos entendiendo?
¿Sabe? La primera vez que fuimos a México, me di cuenta que en México hay dos caminos. Está el camino libre y está el camino que cobran, cuota. El libre, el que es gratis, ese da vueltas. El más largo y se marea uno tantas vueltas. El que tiene cuota, ese es directo. Qué rico ese. Dice el escritor a los hebreos: váyanse por el que tuvo cuota, el que Él pagó por nosotros, para que podamos ir. No por tantos caminos que hay que ir con el sacerdote, y el sacerdote tiene que pedir por mí a este santo. No, ustedes pueden ir directo a la presencia de Dios por medio de Jesucristo. Él murió en la cruz por nosotros. Él rasgó el velo desde arriba hacia abajo. O sea que está diciendo: hoy podemos vencer los obstáculos por medio de ¿qué? Por medio de que los obstáculos que se vencen, ¿por medio de qué? Por medio de la sangre de Jesucristo, que nos limpia, nos purifica nuestra conciencia, nos lava nuestro cuerpo, para que cuando vengamos y la conciencia me redarguya, mi cuerpo se siente inmundo, inmediatamente yo diga: la sangre de Cristo me limpia, la sangre de Cristo me purifica, la sangre de Cristo que Él derramó es la que me lava y me da esta entrada al lugar. ¿Entendieron? Su propia sangre, la que Él derramó, dice el escritor, esa es la sangre que nos da este nuevo camino. Hermanos, termino. Es el único camino que hay. No hay otra manera. Porque dice que este es el camino que Dios proveyó. Dios es el que nos... Entiendan, Dios sabía y Dios sabe, Él es santo, estos son pecadores. ¿Cómo haré posible que estos pecadores puedan entrar ante mi presencia? ¿Cómo se puede arreglar este problema? Entonces Dios en su sabiduría lo planeó por medio de la sangre, no de toros, no de machos cabríos, por medio de la sangre de mi propio Hijo, que Él tomará cuando Él se haga humano. Él irá a la cruz. Todo esto lo planeó Dios, lo planificó Dios. Dios nos ha provisto un camino para que podamos ir a Él y podamos vencer todos los obstáculos. Si tú vas con tus propias fuerzas, no podrás. Si tú vas con tus propios logros, tus propias hazañas, no podrás. La única esperanza que tenemos para poder acercarnos a Él es por medio de la sangre de Cristo que está sobre nosotros. Él murió por mis pecados. Dijo Juan el Bautista, terminó: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado encima de mí. Él me limpió, Él me limpió, Él me limpió de toda mi injusticia, toda mi maldad. Dice si confesamos nuestros pecados, ¿qué dice? Él es fiel y justo para perdonarnos. Y no solamente para perdonarnos, sino también para limpiarnos de toda nuestra maldad, para que podamos entrar al lugar santísimo. Porque la oración que Él quiere de nosotros no es la de palabritas y ya. Él quiere que entremos ante su presencia. Él quiere que entremos, porque es de Él quien recibimos nuestro socorro, nuestro auxilio, nuestra ayuda. Póngase de pie, por favor, conmigo en esta hora. No te quedes en el patio exterior. Tampoco te quedes en el lugar donde entraban los judíos. Tampoco te quedes en el lugar donde se quedaban los sacerdotes. Entra al lugar santísimo. Entra. Pero asegúrate que lo haces por medio de la sangre de Cristo. Dile:
Dile: Señor, que tu sangre me limpie, que tu sangre me purifique. Yo no me atrevo a acercarme a ti con mi propia justicia. Yo no me atrevo jamás. Yo me atrevo a acercarme a ti con confianza, pero porque estoy cubierto con la sangre de tu Hijo amado. Yo creo en esa preciosa sangre que Él derramó por mí. Yo creo en ella. Yo creo que esa sangre que Él derramó fue por mi culpa, mi pecado, mi maldad. Por lo cual en esta hora entendemos que aunque la oración es difícil, que aunque la oración tiene sus obstáculos, no uno, no dos, sino tres, he entendido que la única manera de vencer es siendo sincero conmigo mismo, siendo sincero con Dios y pedirle a Dios que su sangre me limpie. Vengo con la sangre de Cristo, no con mi propia sangre.